es interesante, es interesante que el libro de Daniel es un libro que te presenta situaciones, pero en el siguiente capítulo las expande. Es como tener unos binoculares, ¿verdad? Entonces uno puede mirar algo bien lejos, pero tiene un botón, tiene una perilla que ustedes lo mueven, entonces trae la imagen más cerca. Entonces el libro de Daniel es algo así, que te trae, es como un zoom. Cada capítulo te acerca más y te da más detalles de lo que se revela en capítulos previos. Ahora, al final llega pues el clímax escatológico, que en el capítulo 2 vemos la roca que se desprende del cielo, no por una mano humana, pero es una mano divina, y la roca simboliza a Cristo y destruye la imagen. En el capítulo 7 tenemos prácticamente lo mismo, el establecimiento del reino de Dios. Ahora, si vemos un poquito, y ustedes abren sus Biblias, vemos un poquito la estructura del capítulo 7. Entonces, el capítulo 7 consta de dos grandes partes. Primero, vemos la visión y después tenemos la interpretación de la visión. Entre el capítulo 1 y 2, como si ven ahí en sus Biblias, tenemos el prólogo. Después tenemos la visión a partir del versículo 2 al versículo 14, perdón, tenemos la visión en general. Ahora vemos los cuatro imperios y el cuerno pequeño, perdón, que esa es la escena terrenal del cuerno pequeño. Eso está en versículo 4 al 8. Y después tenemos el juicio celestial y el reino eterno de Dios. Esa es la escena celestial. Y eso está en el versículo 9 hasta el versículo 14. Ahora, después tenemos en el versículo 15 al 27 la interpretación de la visión. Y después pasamos a la primera reacción de Daniel. ¿Qué es lo que Daniel dice después de haber leído, de haber tenido esa visión? Y eso está en versículo 15 y 16. Después tenemos la primera interpretación breve. Eso es algo que todavía no está completa la revelación en el versículo 17 y 18. Y después tenemos la segunda reacción de Daniel a eso en el versículo 19 al 22, para luego terminar con la segunda interpretación más extensa, que abarca los versículos 23 al 27, para finalmente terminar con el prólogo en el versículo 28. Ahora, habría que hacer un énfasis importante aquí, porque en la visión propiamente dicha del capítulo 7, cada uno de los animales que aparecen, las bestias que aparecen, vamos a darnos cuenta que así como el cuerno pequeño que también aparece en este capítulo, se caracterizan por un verso cada uno. Cada uno tiene un verso, un versículo. Entonces, sin embargo, en la parte interpretativa, si notan ahí los versículos que le dije, la interpretación a partir del versículo 15 al 27, los primeros tres animales aparecen muy brevemente, pero luego en un solo verso, y se describen ampliamente. Por ejemplo, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño se habla en el versículo 20, en el versículo 20, del 20 al 22, perdón. Después tenemos en el versículo 24 al 26. Y después tenemos el juicio que incluye a los santos, después los santos y así sucesivamente. Ahora, esto para mí es de gran importancia cuando leemos el libro de Daniel, porque revela el mensaje principal del capítulo. ¿Cuál es el mensaje principal del capítulo? Número 1, que el cuerno pequeño ataca a los santos. Vemos que ese cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos de la última bestia horrorosa que tiene 10 cuernos, sale de ahí y ataca al pueblo de Dios. El segundo es que el juicio de Dios se lleva a cabo a favor de sus santos. Ahora, quiero que pongan atención a qué palabra yo estoy repitiendo, ¿ok? Tenemos que el cuerno pequeño ataca a los santos, el juicio de Dios es a favor de los santos, y número 3, que el reino se da a los santos.
Ahora, ¿cuál fue la palabra que repetí 3 veces? Nosotros. Los santos, exactamente. Entonces, el libro de Daniel, si bien es cierto, trae e incorpora imágenes horrorosas de animales nunca antes vistos, es una visión en la cual Daniel mismo no la entiende. Después se ve más adelante en otros capítulos que queda inclusive enfermo. Pero esta visión es en favor de nosotros, porque vemos que hay un cuerno pequeño maligno atacando a los santos de Dios, pero el juicio es para los santos, para su protección, y al final Dios va a dar a sus santos el reino. O sea, son buenas nuevas. El objetivo de las profecías no es asustar al pueblo de Dios, sino es traer esperanza. Jesús es el líder, él es como se dice en inglés, the main character, es el héroe de la historia. Entonces, si nosotros somos los santos, entonces tenemos buenas nuevas, ¿verdad? Porque el juicio es en nuestro favor y el reino será dado para nosotros. Ahora, exploremos un poquito acerca del contenido. Había mencionado que el prólogo en versículo 1 y 2 trata de la visión de Daniel en el capítulo 7 ocurre durante el primer imperio del libro. ¿Y cuál es el primer imperio? Babilonia, ¿verdad que sí? Ahora, lo interesante es que no es en el tiempo de Nabucodonosor, es en el tiempo de Belsasar. O sea, ya esta visión se da en el último tramo del reino de Babilonia. Ustedes sabrán luego que eh, en el capítulo, en el capítulo 5 vemos la inscripción en la pared y ahí entendemos que el reino de los babilonios se acabó. Y después de eso entendemos también que los persas, los medos y los persas terminan conquistando Babilonia. Entonces, esta visión se da en el ámbito del último tramo del reino de Babilonia. Las visiones de Daniel 8 y 9 luego le siguen a la visión de Daniel 7. Es una expansión de la visión en el capítulo 7. Ahora, si nos movemos un poquito y hablamos un poco ahora de los 4 animales y el cuerno pequeño o bestias, um, los 4 bestias representan 4 imperios mundiales y esto lo sabemos nosotros bastante bien porque la Iglesia Adventista adoptó el método histórico de interpretación y recuerden que cuando leemos profecía, 95% de lo que leemos no se interpreta al pie de la letra de manera literal. Es profecía, es simbólico. Entonces, yo creo que nadie de ustedes ha visto un león con alas, nadie ha visto un leopardo con 4 cabezas. Entonces, tiene sentido entender que esto es un lenguaje profético, es simbólico. Entonces, comienza con el primero en el tiempo de Daniel. Ese es en el tiempo de Daniel, en el versículo 17. Pueden leer ahí. Dice la palabra de Dios que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, después el mar representa a los pueblos de la tierra y esto es también un paralelismo con la interpretación profética, histórica que le damos, simbólica de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Lo pueden leer ahí o escribirlo en un papelito para que vean que la cuestión del mar representa a los pueblos. Ahora, ¿de dónde surgen estos imperios? Pues de lugares poblados, ¿verdad que sí? No podría surgir estas bestias en otro lugar, porque en esa época ese era el lugar más poblado. Ahora, los vientos pueden representar también acontecimientos políticos, que provocan revoluciones, guerras y también otros problemas. Y eso también vemos un paralelismo muy cercano con Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Ahora, es interesante, mis queridos amigos, hermanos, que entender el libro de Daniel en su aspecto profético
nos ayuda muchísimo a poder entender el libro de Apocalipsis también. Porque el libro de Daniel y Apocalipsis no son libros separados. Es más, podríamos decir que son como gemelos. Y es importante entender eso. Ahora, cuando hablamos de estos imperios, de estas bestias representadas en el libro de Daniel capítulo 7, esto nos recuerda claramente al libro de Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no podía recordar ni interpretar, y Daniel le explica claramente, basado en que Dios le dio el mismo sueño a Daniel. Vemos la cabeza de oro, el cuerpo y los brazos, ¿cómo se dice? El chest, el pecho y los brazos de plata. Después tenemos los muslos de bronce y después tenemos las piernas de hierro y los pies obviamente de hierro y barro mezclado. Ahora, es interesante ver aquí que eso representa a los mismos reinos, porque recuerden que la cabeza era Babilonia, los brazos y el pecho eran los medos y los persas, después seguía los griegos y después Roma, y después la división de Roma a través de la conquista de las tribus germánicas. Ahora, es interesante ver que en el capítulo 7 se da el mismo fenómeno, pero con una representación diferente a estos reinos. El primero dice que es un león con alas, y después tenemos, y eso representa al rey Nabucodonosor y el imperio neobabilónico. Y las imágenes se encuentran, por ejemplo, en un arte babilónico. Aquí les voy a poner un background, un fondo de pantalla. Eso es lo que básicamente estoy tratando de explicar. Esto está en lo pueden ver, ¿verdad que sí? Sí. Esto está en un museo en Alemania y es el original, es el original. Tuve la bendición de poder verlo de cerca y vean que el león que representa a Babilonia tiene unas alas ahí, lo pueden ver ahí, unas alas hacia abajo. Y todo el reino babilónico representaba el león con alas. Posteriormente continuamos y vemos ahí el oso que tiene una especie de joroba y tiene 3 costillas en la boca que representan posiblemente, y cuando digo posiblemente es porque eh, algunos teólogos están tratando de redefinir qué son lo que simboliza ciertas cosas dentro de nuestra clásica interpretación profética de símbolos proféticos, pero siempre hemos sabido que esas 3 costillas simbolizan la conquista de los 3 reinos, Egipto, Babilonia y Lidia. Ahora, es interesante porque la joroba, como ustedes ya lo saben, estaba dividido este reino, o estaba compuesto, mejor dicho, de los medos y los persas. Sin embargo, los persas eran más poderosos que los medos, por eso que la joroba indica que había una premonición del lado persa. Ahora nos movemos un poquito a la bestia del leopardo. Si se dan cuenta, el leopardo nos habla aquí que tenía 4 alas y 4 cabezas. Ahora, de por sí el leopardo es un animal veloz, pero al ponerle 4 alas, ¿qué simboliza eso? ¿Alguien me podría decir? Que tiene más velocidad. Aún más velocidad. Es como si ponerle un motor turbo al animal, ¿verdad que sí? Entonces, esto simboliza claramente las conquistas que se dieron a través del Imperio griego y su máximo líder, Alejandro Magno. Alejandro Magno era joven en ese tiempo, él conquistó y destruyó todos los imperios que habían alrededor
y estableció un reino fuerte y rápido. Pero lamentablemente, a una edad muy joven, él muere y no tenía hijos, no tenía descendientes para dejar el reino y se lo tuvieron que dividir sus 4 generales. Ahora, la cabeza simboliza un poder, ¿verdad que sí? En profecía. Ahora, 4 cabezas, 4 generales, y esos generales obviamente se repartieron el reino. Ahora, el cuarto animal es difícil de definir. La palabra de Dios nos dice que es una bestia horrorosa, fea, y que destruye y tiene cuernos y es diferente. Ahora, los 10 cuernos son reinos, que son más pequeños, y conquistaron Roma y surgieron de ellos. Ahora, históricamente, cuando hablamos de esta bestia, Roma fue capturada por las tribus germánicas, como ya les había mencionado, y termina dividiéndose Roma en 10 reinos. Y ahí nosotros entendemos que esos 10 reinos estaban divididos entre los alamanes, los anglosajones, los burgundios, los francos, los érulos, los lombardos, los ostrogodos, los suevos, los vándalos y los visigodos. Sin embargo, luego veremos en el capítulo 8 cómo 3 de esos reinos terminaron siendo destruidos. Ahora, ¿alguien tiene una pregunta acerca de lo que he compartido hasta este momento con respecto a las 4 bestias? Entendemos en resumen, cada bestia representa a una parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor. La cabeza es Babilonia y obviamente es el león con alas. El pecho y los brazos representan los medos y persas, pero también representa al oso con las 3 costillas. Después tenemos la parte de los muslos, que es el bronce, que representa también a Grecia, pero también es representada por el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y después tenemos el reino más largo, que son las piernas de hierro, que simboliza Roma y también esa bestia, para terminar luego con la división del reino en los dedos y los pies mezclados con barro cocido y hierro. ¿Por qué barro cocido y hierro? Porque no se pueden pegar, y es exactamente lo que ha sucedido a lo largo de tantos años en la historia de Europa. Por más que han querido unirse nuevamente, no lo han conseguido. Y es que la palabra de Dios es fiel. Dios, cuando dice algo, sucede. Y el hombre puede hacer lo que le da la gana, pero Dios es soberano. Y el libro de Daniel es exactamente eso, la soberanía de Dios. Vemos ahí que el ser humano puede votar por un presidente, puede querer hacer esto y mover fichas y piezas, pero Dios es el que coloca, es el que saca y es Él el que controla este planeta. Y nosotros que somos cristianos deberíamos estar felices de que eso es así, que no es un presidente el que nos gobierna, sino el Dios del universo. Amén. Amén. Ahora, hablemos un poquito del cuerno pequeño y los santos. Esta parte es muy importante. Fíjese las características del cuerno pequeño. La palabra de Dios dice que proviene de la cuarta bestia. Esta sale de la última bestia, ¿verdad? Recuérdense que la bestia esta tiene 10 cuernos y sale de ella. Al principio dice que es pequeño, por eso se le llama el cuerno pequeño. Crece y supera a los demás cuernos, se vuelve más grande. ¿Por qué? Porque delante de él se arrancan 3 cuernos y después es diferente de los otros cuernos. ¿Por qué es diferente de los otros cuernos? Porque tiene ojos humanos y también tiene boca que habla grandes cosas y blasfema contra Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy refiriéndome aquí en este caso al versículo 19 en adelante.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y ahí ustedes vayan siguiendo en la palabra de Dios conmigo mientras yo sigo dando las características. Y dice que también trata de cambiar, dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Los santos son atacados y derrotados por este cuerno pequeño. Ahora, están también en su mano o en su control, en su poder, hasta tres y medio tiempos. Y eso es el enigma, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y después, en un momento vamos a explicar eso. Y después dice que el cuerno pequeño será juzgado por Dios para finalmente ser destruido. Qué bueno, esas son buenas noticias porque este cuerno pequeño tendrá su fin muy pronto. Ahora, vamos a interpretar esto a la luz de las escrituras. ¿Qué significa todo esto? Entonces, primero dice que del imperio romano pagano surge este cuerno pequeño. Ahora, al principio, ah, este cuerno es pagano, pero se vuelve religioso. Esto es lo que nosotros le llamamos la Roma papal. Ahora, la Roma papal al principio era una iglesia pequeña y estaba perseguida. Era una iglesia perseguida. Hoy es de lejos la denominación religiosa o cristiana más grande del mundo. En la Edad Media, en la época de la Edad Media, podemos encontrar que el Papa no solamente él era un gobernante religioso, pero también era un gobernante político. Es interesante, el pastor Emil ha mencionado mis raíces y viniendo de Perú, es interesante que el arzobispo de Perú, y me imagino que ustedes deben sentirse asociados con esto porque los arzobispos, que son los que básicamente enviados del Papa para tener control de los países, tienen mucho poder en las decisiones gubernamentales. Cuando el presidente quiere colocar la pena de muerte, viene la iglesia, viene el arzobispo o el cardenal, perdón, y él dice, no, no, no podemos hacer eso porque eso está mal. Y el presidente tiene que obedecer. Hay una influencia muy grande de los cardenales y arzobispos en los temas gubernamentales. Miren el poder que tiene este cuerno pequeño. Ahora, es interesante también que se mencionó, yo dije el capítulo 8, pero me equivoqué, es en el capítulo 7, que dice que rompe 3 cuernos. Ahora, cuando analizamos las 10 divisiones de Roma, simbolizadas por los dedos de los pies, los alamanis, ¿a qué le trae a la mente? ¿Qué país? Alemania. Alemania, muy bien. Los francos son famosos por ser de Francia. Después tenemos los anglo-saxons, que hablamos de los anglos cuando nos referimos a los ingleses, y así sucesivamente. Y esos países hoy día todavía existen. Sin embargo, fueron 3 cuernos que fueron removidos, que nunca llegaron a crecer como hasta el día de hoy, fueron extinguidos totalmente y por este cuerno pequeño, y eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Ok? Ahora, es interesante cuando vemos la historia un poquito, y esto no es el pastor Mario dándole la interpretación, lo pueden buscar en el internet, en las bibliotecas, pueden ver que este poder de la Iglesia Católica
Se iba y fue en creciendo, en crecimiento. Y estos dos grupos de tribus germánicas, los érulos y los vándalos, eran tribus que apoyaban el cristianismo arriano. Ahora, ¿saben qué significa el arrianismo, verdad? Que estaban en oposición de la doctrina de la Trinidad. Entonces ellos no querían creer en lo que la Iglesia Católica creía y por esa razón el Cuerno Pequeño los mandó a destruir. Ahora es interesante porque los érulos fueron derrotados por los ostrogodos, o sea, la Iglesia Católica utilizó las mismas tribus para destruirse a sí mismas. Eso es muy interesante. Y se destruyeron entre ellos. Los vándalos fueron derrotados por el general Belisario, más o menos alrededor del año 534. eh, ah, y ahí vemos cómo los ostrogodos tuvieron que retirarse de Roma más o menos en el 538, porque debido a que este Belisario era muy violento y terminó erradicándolos más tarde. Ahora, el papado, como hemos dicho, es un poder no solamente religioso, pero también es político y tiene mucho poder. Imagínense aquí en la historia de los Estados Unidos, un país netamente protestante, o al menos ese fue su fundamento o su fundación, diría yo. No hace mucho se invitó al Papa en el Congreso y lo aplaudieron y lo ovacionaron. Eso nunca hubiera sucedido en el pasado o nadie lo podría haber imaginado. Ahora, los ojos que tiene este cuerno pequeño apuntan de alguna manera a su perspicacia, a su inteligencia. Es un cuerno muy inteligente, es sabio para la malicia. Ahora, la blasfemia a Dios ocurre, por ejemplo, a través de doctrinas que limitan la experiencia o la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, como por ejemplo, tenemos la veneración de la Virgen María. Ahora, los católicos dicen que ellos la respetan por ser la mamá de Jesús, pero en realidad, si se dan cuenta, María termina siendo la intercesora. Los católicos oran a María para que ella haga el favor de pedirle a Jesús que haga algo por nosotros. La palabra de Dios es clara que nosotros tenemos un solo intercesor y ese es Cristo Jesús. Amén. Padre, Entonces aquí tenemos una mezcla, una amalgama de ¿verdad que herejías huele feo? Allá arriba especialmente. y de una mezcla de cosas y confusión a través del tema de la tradición. Por ejemplo, vemos que los sacerdotes terrenales tienen el poder de perdonar pecados. Vemos cómo se ha hecho sacrilegio en la veneración de los santos y muchas otras cosas más. Ahora, algunas afirmaciones papales suenan como blasfemia. Por ejemplo, el Papa es coronado con una triple corona que le llaman una tiara. Y la corona a un ser humano no tiene nada que ver, porque el que tiene la corona es Cristo Jesús. Ahora, el Papa es también como lo llaman el Dios en la tierra. El Papa tiene el poder de perdonar y le da el poder a la iglesia de perdonar. El Papa y la iglesia tiene el poder de condenar también y de interpretar las escrituras. Y eso no es correcto. Ellos han transformado la interpretación por la tradición. El Papa tiene la autoridad y poder incluso puede para cambiar e interpretar leyes divinas, como el día sábado. Vemos que en el tema de los 10 mandamientos, ¿cuáles son los dos mandamientos que fueron removidos? ¿Se acuerdan?
El segundo, Darás ¿saben por imagen, qué? Diga, hermano. no darás imagen y la Y del el, y el sábado, exactamente. ¿Por qué? Porque esas son las dos problemáticas. Esas son las que le molestan, son la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque si obviamente la palabra de Dios dice que no haremos imágenes a nadie, pero la Iglesia Católica lo hace y había que remover ese mandamiento. Y el cuarto, obviamente, porque estaba reemplazándolo por el domingo. Ok. Entonces, los santos son el pueblo de Dios en general, no personas piadosas, especiales que murieron y que podemos orar a ellos y que nos puedan llevar nuestras oraciones para poder intervenir en nuestro favor, en la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de los santos, se está refiriendo a nosotros, las personas que buscamos ser fieles a Dios. Ahora, la persecución de los santos se produjo, por ejemplo, mediante el juicio y ejecución de la Iglesia Católica al llamar a los cristianos fieles brujos y herejes. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos un ejemplo bien claro, los valdenses. Acuérdense que los valdenses eran fieles y escudriñaban las escrituras y cuando encontraron los errores de la Iglesia Católica lo denunciaron. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Pues dijeron básicamente que ellos eran herejes. Ahora, que no nos sorprenda eso porque la historia de este mundo es cíclica, significa que gira alrededor y estas historias volverán muy pronto, están tocando nuestras puertas. La libertad religiosa que estamos experimentando ahora es muy flaca, es muy débil. Muy pronto eso se va a acabar y vamos a volver a las persecuciones y todo lo demás. Ahora, hablemos un poquito acerca de cuando la palabra de Dios dice los 3 tiempos y medio. Ahora, se refiere a 3 años y medio. Esto es profecía, mis queridos hermanos. 3 años y medio, acuérdense que el principio de Ezequiel capítulo 4 y 6, 4 capítulo 4, versículo 6, perdón, y Números capítulo 14, versículo 34, habla acerca de que un día representa un año en la profecía. Entonces, si tenemos 3 años y medio, ¿cuántos años tenemos o días? 1260, ¿verdad que sí? Y la Biblia nos dice que ese es el tiempo en el cual este cuerno diabólico atacó a los santos de Dios y los destruyó, los mató, los persiguió. Ahora, esto se acaba, en los 1260 años se acabaron en el año 1798, perdón, cuando asumimos, basado en la escritura, que el año donde comenzó esto fue en el 538. Ahora es interesante, del 538 hasta 1798 tenemos 1260 años. La palabra de Dios es muy exacta y podemos confiar en ella. Esta es una profecía de tiempo que ha sido cumplida en su cabalidad. Y eso nos da esperanza de saber que la palabra de Dios es real, que podemos confiar en Dios, que podemos creer en su palabra. Pero ¿qué pasó en 1798? Eh, Napoleón Bonaparte, en la Revolución Francesa, cansados de los abusos de la Iglesia Católica, manda a un general llamado Alexander Berthier a Roma, toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva en cautividad a Francia, donde ahí en cautividad él muere. Esto es un paralelismo perfecto con el libro de Apocalipsis capítulo 13, que narra la historia de esta bestia que viene a ser el Vaticano y cómo recibe una herida mortal pero que la herida mortal luego fue sanada. ¿Cuándo es que fue sanada esta herida o cuándo empezó a sanar? En 1955,
cuando recibe de parte de Benito Mussolini, el dictador italiano, y le devuelve todo lo que le pertenecía a la Iglesia Católica y establece el Vaticano como un estado independiente. Ahí es cuando esta cuerno pequeño recibe la sanación. Ahora, el juicio celestial comienza algún tiempo después de 1798. La Iglesia Adventista entiende claramente que ese juicio se originó en el 22 de octubre de 1844. Es interesante ver que el juicio en el santuario celestial, porque nosotros creemos que, y lo dice claramente el libro de Éxodo, que Dios le mandó a Moisés construir un santuario copia del celestial. Entonces hay un santuario celestial donde Jesucristo ingresó en su segunda etapa del plan de redención para eliminar los pecados de su pueblo. Entonces, es interesante porque es el juicio a favor de los santos, es el juicio a favor suyo y mío. ¿Alguna vez han recibido un ticket de velocidad o tienen que ir a la corte? Cuando ustedes no tienen miedo a nada porque ustedes no han cometido un delito, ir a la corte es bueno. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, usted está absuelto, usted no ha cometido ninguna falta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que recordar. A través de Jesucristo, nosotros hemos sido absueltos del pecado y Él nos va a liberar. Pero cuando no aceptamos a Jesucristo, es como cuando tenemos un ticket y tenemos que ir a la corte, nos entra ansiedad, nos entra el miedo, nos van a poner una multa. Cuando estamos sin Jesús, esa es la misma cosa. Ahora, la destrucción del cuerno pequeño aún está en el futuro, pero se dará muy pronto. Tenemos la escena del juicio, quizás si corremos rapidito en ese tema. La información sobre el juicio en Daniel 7, vemos que el anciano de días es Dios, representa a Dios el Padre, que funciona en ese sentido como el juez. Y después tenemos los símbolos que lo describen y apuntan a su pureza, experiencia, sabiduría, omnipotencia y todo lo demás. Ahora, este juicio no es un juicio secreto, es un juicio que participan los seres celestiales y se están consultando los registros. Dice que los libros fueron abiertos. El juicio afecta al cuerno pequeño y a estos animales o bestias. Al mismo tiempo, Dios reivindica a los santos perseguidos. No es que nosotros reivindicamos a Dios, Él nos reivindica. Ahora, este juicio ocurre después del año 1798, como ya lo había mencionado, y antes de la venida de Jesús. Ahora, entonces los santos finalmente recibirán el reino después de eso. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Jesús viene con su galardón. Galardón es su premio. ¿Y qué premio nos va a dar si no ha habido un escrutinio en primer lugar? Tiene que haber un análisis. Y eso es lo que nosotros le llamamos hasta un tiempo atrás el juicio investigador. Teólogos y pastores nos estamos inclinando un poquito a llamarle el juicio preadvenimiento, el juicio preadvenimiento, porque investigador suena como si fuera oculto y Dios no hace nada oculto, especialmente para sus hijos. Ahora, en este juicio aparece el Hijo del Hombre, que es Jesús, y los creyentes no están directamente involucrados aquí. Ahora, hablamos del fin del tiempo. En ese tiempo, pues, el reino de la gloria de Dios vendrá. Y déjenme decirle que nosotros estamos ya viviendo en ese tiempo. ¿Qué podemos decir de ese tiempo? ¿O qué podemos decir de la parte final del libro del capítulo 7 del libro de Daniel? Que está gobernado por el Hijo del Hombre, Jesucristo. Es un reino maravilloso, porque de su lado están los santos de Dios. Este reino dura para siempre, mis hermanos, y no está
no está para ser reemplazado por otro reino. Recuérdense la piedra que es cortada con mano que no es humana y que va a destruir los otros reinos, y Dios mismo establecerá su reino con nosotros. Todos los oponentes y enemigos serán destruidos, y en este reino todas las personas serán fieles y amarán a Dios. Ahora, ese es en pocas palabras el capítulo 7 del libro de Daniel. No sé si alguien tendrá alguna pregunta con respecto a el libro de, el capítulo 7, perdón. ¿Todo claro? Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pastor Emil? Realmente, realmente 10 Cinco, minutos. Yo 10 creo minutos. que falta el 8 completo. Sí, Pero vamos a correr. no le Lo que, molesta nuestra lo que parte pasa es 10 minutos más. que Adelante. el capítulo 7 es bien rico, tiene muchas cosas, y no hay forma de cortar una cosa para poder entender la otra. Pero vamos a ver en cuánto podemos avanzar el capítulo 8. Existen dos profecías de largo plazo en el libro de Daniel. Y esas dos profecías abarcan la historia mundial desde los tiempos de Daniel hasta la venida de Jesús. Estamos hablando de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. En Daniel 8 se proporciona nuevamente de alguna forma una visión general de la historia mundial con detalles un poquito más amplios. Esto es lo que yo les dije acerca de los binoculares. Capítulo 7, capítulo 8 estamos trayendo un poquito más cerca a nuestros ojos. La estructura del capítulo es casi parecida. Tenemos el prólogo en el versículo 1. En el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Tenemos la visión en sí del versículo 2 al 14, y tenemos la aparición del carnero o el macho cabrío y el cuerno pequeño. Esto es una dimensión terrenal. Es como mirar hacia la tierra. Después tenemos el cuerno pequeño, que es la dimensión celestial, y eso está en el versículo 10 al 12. Después tenemos el elemento de tiempo, está en versículo 13 y 14. Lean conmigo ahí. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, ahí en el versículo 14 también habla: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese versículo del capítulo 8, versículo 14, tiene una gran significancia dentro de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entendemos que Guillermo Miller o William Miller, un predicador bautista, encontró ese versículo cuando él determinó que tenía que estudiar la palabra de Dios versículo por versículo para poder entenderla mejor. Pero cuando llegó al versículo 14 del capítulo 8, él le dio una interpretación interesante. Decía que el santuario iba a ser purificado, y él pensó que el santuario era la tierra y Jesucristo iba a venir a purificarlo. Entonces empezó el movimiento milerita, él predicando la venida de Jesús, y eso fue un fenómeno. La iglesia adventista básicamente sale de ese movimiento después de octubre 22 de 1844, cuando Jesús no llega, y eso es lo que le llamamos históricamente el gran chasco del milerismo.
William Miller nunca fue adventista porque no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista fue fundada en 1863 y sus fundadores fueron Elena White, Jaime o James White y Joseph Bates. Entonces es interesante que cuando la gente ataca a la iglesia adventista y dice que nosotros somos locos y siempre andamos poniendo fechas desde hace tiempo, nosotros no fuimos los que colocamos fechas, fue un predicador bautista. Eso es muy interesante saber. Después tenemos la interpretación y el llamado a interpretar la visión en versículo 15 al 26. Y la reacción de Daniel. ¿Cuál es la reacción de Daniel, verdad? Y incluye una breve, en versículo 17 al 18, una breve interpretación. Después una segunda interpretación más extensa del versículo 19 al 26, para luego terminar con el epílogo en el versículo 27. Vamos rapidito a hablar del contenido. El tema del tiempo es importante porque si bien Daniel recibe su visión durante la época del Imperio Babilónico, hemos hablado ya en el capítulo 7 que la visión misma comienza con el Imperio Medo-Persia, porque ya el Imperio Babilónico ya estaba casi extinto. A diferencia de Daniel 2 y 7, que todavía está el imperio, en el capítulo 8 ya se habla del imperio medo-persa. La visión se extiende hasta el tiempo del fin también. Y también, por lo tanto, es paralelo con Daniel capítulo 2 y 7. Es una extensión de la visión del capítulo 7. Esto es importante para su interpretación, porque el capítulo 7 no está separado del capítulo 8. Vuelvo a repetir, es una extensión, una ampliación. Hay características muy distintivas en este capítulo 8. Podemos, por ejemplo, hablar de que en lugar de 5 poderes, acuérdense, no 5, pero 4 y la división, aquí tenemos solamente 2, perdón, 3. Tenemos, sin embargo, 2 se mencionan por su nombre y en su momento en el que aún no habían desempeñado su papel como imperios mundiales. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén, amén a eso, ¿verdad? Entonces sus predicciones, mis queridos hermanos, se cumplen. La palabra de Dios es real. En Daniel capítulo 8 se enfatiza, por ejemplo, el tema del santuario celestial, mientras que en el capítulo 7 se enfatiza a los santos. Las bestias en Daniel 8 son animales de sacrificio. Noten el macho cabrío, después tenemos al cordero. Son animales de sacrificio. ¿Y dónde eran sacrificados, mis queridos hermanos y amigos? En el santuario terrenal, ¿verdad que sí? Ahora, en cambio, en el capítulo 7 tenemos bestias que son como animales feroces, depredadores. Ahora, con esta característica, el santuario se enfatiza nuevamente. El tema del santuario es vital, aún para la iglesia adventista, es un tema muy primordial. Ahora, vamos a hablar rapidito aquí, el prólogo, versículo 1 y 2. De nuevo, hacia el final del gobierno babilónico, Daniel recibe otra visión. En esta visión ya no se menciona Babilonia más, porque ya Babilonia no tiene nada que ver en esta historia. Aun cuando el rey Nabucodonosor en el capítulo 3, después de haber recibido la interpretación del sueño que Daniel le dio, acuérdese que él representaba la cabeza de oro, pero después venían las divisiones de otros metales. Y seguramente Nabucodonosor le dijo, Daniel, gracias por la interpretación, pero en realidad ningún otro reino va a venir después de mí. Y mandó a construir una estatua completamente de oro. ¿Se acuerdan de eso? La historia. Y forzó a la gente a adorar esa imagen. Pero pobre Nabucodonosor, él murió, pero gracias a Dios murió en Cristo, murió con Dios, se arrepintió y otros reinos vinieron después de él. Ahora, el carnero y el macho cabrío, habla en el versículo 3 al 4 y versículo 20. El carnero con los dos cuernos diferentes se representa de nuevo al imperio Medo-Persia.
Recuérdense que, ¿por qué eran diferentes? Recuérdense el oso medio jorobado, porque tenía más poder en un lado que el otro. Y era porque los persas eran más poderosos que los medos. Ahora, el macho cabrío representa a Grecia, porque después de los medos y los persas, Grecia conquista a los medos y a los persas. Y dice que este tiene un cuerno poderoso y ese cuerno representa a Alejandro Magno, que viene con tremenda velocidad, tanto así que no toca ni el suelo. Es muy veloz y viene del oeste. Y Grecia estaba en el oeste y derrota a los medos y persas. Ahora, sin embargo, en el año 323, mis queridos amigos, hermanos, a la edad de 33 años nada más, Alejandro Magno muere. Según historiadores, unos dicen que murió de sífilis, otros dicen que él se metió una borrachera y se murió intoxicado. Uno no lo sabe en realidad. La cuestión es que se murió y al no tener un hijo, un heredero que tomara el reino, sus generales se dividieron el imperio entre ellos y ellos fueron Ptolomeo, Silímaco, Seleuco, perdón, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Ellos fueron los cuatro generales que dividieron el imperio. Interesante los nombres, ¿verdad que sí? A ver si alguien le pone a su hijo un nombre de esos. Ahora, el cuerno pequeño, la información sobre el cuerno pequeño. Hay algunas características que tendríamos que mencionar de nuevo. Dice que surge de uno de los vientos. Eso lo vemos en el versículo 9 al 12 y del 23 al 25. A pesar de sus pequeños comienzos, ahí vemos también que crece enormemente. Crece hacia el sur, el este y la tierra gloriosa, dice la palabra de Dios. Crece también hasta convertirse en el ejército del cielo y arroja a la tierra parte del ejército del cielo y de las estrellas, dice la palabra de Dios. Le quita lo cotidiano, derriba su santuario, hace cosas terribles, arroja la verdad al suelo y se rompe sin mano humana. Ahora, ¿qué es esto? Esto es una repetición de nuevo del capítulo 7, cuando vemos que la prevaricación, el pisoteo del plan de salvación, al remover a Jesús de la escena salvífica y colocar a un hombre o las tradiciones humanas. Vemos el paralelo, ¿no? Tiene un enorme crecimiento, hace guerra a los santos, habla blasfemia, remueve la verdad y termina siendo destruido. Pastor, Ahora, una pregunta. dígame. ¿Podría explayarse un poquito acerca del 8:13 Sí. cuando dice la visión del continuo y de la prevaricación asoladora? Si puede explicarnos a qué se está refiriendo ahí esas dos expresiones. Acuérdense que este es un lenguaje del tema del santuario, ¿ok? ¿Cuál era el continuo? ¿Se acuerdan cuál era el continuo? En la historia bíblica nos habla de que había el sacrificio continuo. Sí, Creo que el diario. pastor... ¿Perdón? Sacrificio diario. Exactamente, era el sacrificio del santuario que simbolizaba el perdón de los pecados, ¿verdad que sí? Entonces, este cuerno o cuerno pequeño, básicamente, la palabra de Dios dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto es lo que hablamos, que el cuerno pequeño, acuérdense que el tema del santuario es el plan de salvación. La primera parte, cuando el pecador tenía que traer al animalito, porque sabía que había pecado, venía con el animalito sin mancha, sin ningún defecto. ¿Quién representaba ese animalito? Jesús. Jesús. Entonces, cuando él llegaba a lo que le llamaban el courtyard o la parte de afuera del santuario, ahí es cuando el animal era muerto. Había que matar al animal y se colectaba la sangre. Entonces, aquí, hermano, tenga en cuenta
que esto en el plan de salvación es lo que le llamamos la parte de la justificación. Cuando uno es culpable y sin embargo la culpa se traspasa al pobre inocente animal. ¿Quién es este animal representado con un cordero? Jesús. Jesús vino a este mundo, nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Entonces, después de eso aparte, la sangre llevada al santuario. Y esa parte del primer compartimiento del santuario nosotros le llamamos el lugar santo, ¿verdad que sí? Entonces, después de la justificación, no es que el pecador se va y se olvida, sino que empieza una nueva vida. Y eso es lo que nosotros le llamamos el tema de la santificación. Acuérdense, después de ser justificados, entramos a una etapa que se le llama la santificación. Ahora, el tema de la santificación, mis queridos hermanos, es un tema que demora toda la vida, pero está simbolizada en el primer compartimiento del santuario. ¿Qué había en ese primer compartimiento? Había una mesa con panes, había un candelabro y había el altar del incienso. Ustedes saben qué significa cada una de esas cosas, ¿verdad que sí? La mesa con el pan simboliza la palabra de Dios. El pan, lo que necesitamos para nutrirnos. Una vez que hemos sido justificados, tenemos que leer la palabra de Dios. El altar del incienso simboliza las oraciones que tenemos que dar, expresar al Padre Celestial. Y el candelabro simboliza el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y nos da la luz. Ahora, cuando entra el velo y divide el lugar santo del lugar santísimo, ese es el lugar donde se sienta Dios. Y ahí está su ley, está su trono, y eso es donde nosotros le llamamos la etapa de la glorificación. Cuando Jesús venga, nosotros vamos a poder acceder al trono de Dios. Recuérdense que Apocalipsis capítulo 3, 21 dice que aquel que venciere, le haré sentar en el trono de mi Padre como yo he vencido, dice. Entonces, todo este aspecto que le he explicado, hermano, es el aspecto del plan de justificación, el plan de salvación de Dios para los seres humanos. Estaba tipificado a través del tema del santuario. Entonces, cuando llega el cuerno pequeño, dice, no se necesita nada de eso, porque el Papa puede perdonar y el Papa puede interpretar las escrituras como él quiera. Entonces, volvemos a leer ya el versículo 13, basado en esa explicación que le he dado, tiene más sentido. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? ¿Qué es prevaricación? Es el pisoteo, el abuso, el removimiento asolador, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Entonces, la experiencia de la salvación fue pisoteada, fue cambiada por un sistema espurio, por un sistema pagano. Entonces, ya nadie venía a Jesús, pero venían al Papa y tenían que pagar por perdón, tenían que confesarse. Ese es el tema que el versículo 3 está hablando. ¿Quedó claro, hermano? Sí, pastor, muchas gracias. De nada. Entonces, para terminar, porque definitivamente ya nos hemos pasado el tiempo y les agradezco mucho por su paciencia. Aquí donde vivo ya va a ser las 11 de la noche. Tengo hora del centro. Ustedes tienen la hora del Pacífico. Pero acuérdense muy bien que es casi imposible poder explicar cada aspecto de 2 capítulos en 50 minutos o una hora. Pero lo importante es que se haya podido animar a ustedes a un estudio profundo de estos capítulos por sí mismos. Nosotros como adventistas siempre hemos promovido que los
cada cristiano y cada hermano de la iglesia debe de estudiar la palabra de Dios, su Biblia, por sí mismo y no dejarse llevar porque lo que diga el pastor o algún líder de la iglesia. Entonces, para terminar, entre otras cosas, podríamos decir que Daniel 8 trata de la verdad que ha sido pisoteada y que Dios quiere traer de vuelta. La verdad acerca de la santificación, de la salvación, de la justificación. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos la pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es que la verdad está puesta en las Escrituras, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que está en ella. Podemos verlo eso en Juan capítulo 17, versículo 17. También la verdad es Jesús. Recuérdense que Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. Ahora, estar en la verdad significa estar en Jesús y estar de acuerdo con su palabra. No podemos decir que estamos en la verdad cuando no tenemos a Jesús en nuestras vidas o creemos que tenemos a Jesús, pero no seguimos las verdades de la palabra de Dios. Entonces, las dos cosas van de la mano. Mucha gente lamentablemente no está interesada en Dios hoy día. Fabrican sus propias teorías y religiones y creen que ellos tienen la verdad, pero una religión que no tiene a Cristo y las enseñanzas de Cristo que están en la Biblia, pues no es la verdad. Y tengo que ser enfático aquí, porque no tiene nada que ver con que seamos exclusivos. Yo creo que la iglesia adventista es una iglesia levantada proféticamente por Dios para un tiempo como este, para llevar las buenas nuevas de salvación y mostrar la verdad que está en la palabra de Dios. No es porque somos mejores que nadie, no es porque somos más santos o perfectos, pero es porque Dios vio en este pueblo pequeñito, pequeñito, llevar un mensaje importante a la vida de las personas antes de que Él vuelva. Ahora, el santuario tiene que ver con la presencia de Dios entre su pueblo y vemos que el santuario fue pisoteado, el tema de la salvación fue manoseado y también es el lugar donde proviene el juicio y la salvación. Sin el santuario no tenemos juicio y si no hay juicio no hay salvación. Eso es muy importante. Entonces, y por último, mientras vivimos en el último periodo de la historia de esta tierra, cuando el error aumenta y diversos tipos de problemas se vuelven insuperables, difíciles, esperamos con ansias la venida de Jesús, que venga Jesucristo para que cambie y termine con todo este dolor. La pregunta es, ¿queremos que venga de boca hacia afuera, de la boca hacia afuera, de los labios hacia afuera? ¿Estamos preparándonos? Ese es el mensaje de esta noche. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por sus preguntas. Que el Señor nos ayude a entender que el tiempo del fin está pronto, pero no hay que recibirlo con miedo, sino hay que recibirlo con alegría, porque pronto veremos a Cristo Jesús cara a cara. Así que mis hermanos, adelante, como dice el himno, firmes y adelante. Que Dios los bendiga en esta noche y ahora le damos el tiempo al pastor Emil. Bueno, muchas gracias, amigo, Pastor Mario, gracias. Quisiera permitir, si alguien quisiera preguntar algo más, podemos darle un minutito rápidamente, para si no, entonces, despedirnos. Estos son capítulos que, como mencionaba el pastor, son difíciles de abordar en tan poco tiempo. Cuando hablamos de una hora para esto, realmente, pues, hay que hacer un esfuerzo en destacar lo más importante, porque son las cosas. Yo vi que se preguntó hace un rato sobre el 8:13, donde se menciona la abominación asoladora, y yo creo también que es importante recordar que estamos ante una visión, ante un oráculo, así que eso es una profecía, y entonces históricamente la Iglesia Adventista ha interpretado, ¿no?, esa personificación del cuerno pequeño en Antíoco Epífanes IV, el que profanó el templo de Jerusalén, el que
hizo una gran masacre de judíos, levantó estatuas para adorar dioses falsos, o sea, la abominación asoladora se refiere a esa obra, a esa atrocidad llevada a cabo por perdón, este gobernante, que posteriormente pues sabemos cómo terminó, que tuvo también recibió los juicios de Dios. Así que si no hay otra pregunta, estamos listos para terminar. Como les decíamos, estos espacios no nos permiten hacer estudios así tan exhaustivos, pero sí podemos aprender mucho y sobre todo hacer las preguntas que podamos tener. Así que recuerden que la semana que viene va a estar con nosotros el pastor Cristian Ramos desde Ecuador con la siguiente parte del mensaje de las profecías apocalípticas del libro de Daniel. Este estudio lo hemos dividido en dos partes. La segunda parte será la próxima semana. Así que ya lo saben. Recuerden, no va a ser con 2 semanas de por medio esta vez. Esta vez seguimos el martes que viene. En una semana nos vemos nuevamente aquí con la segunda parte de la profecía de Daniel. Así que vamos ahora nuevamente a quedar despedidos y sobre todo pues a darle las gracias. Muchas gracias, Pastor Mario, por sacar de su tiempo. Yo sé que ya es tarde en hora del este, ¿no? Hora del este desde Tennessee. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estos conocimientos. La iglesia le agradece, pastor, y bueno, vamos a concluir ahora con una oración. Amado Padre, gracias porque hemos visto hoy en tu palabra que tú controlas los tiempos, que tú eres soberano, Señor, que nada ni nadie tiene control sobre la vida, sino que solamente tú tienes ese poder. Amén. Y sabiendo, Señor, que tú tienes el poder sobre la vida, sobre los tiempos, nosotros, al estudiar tu palabra, debemos comprometernos a confiar nuestras vidas a ti, a Amén. depender de ti 100%, Señor, porque independientemente de las cosas que nos lleguen a la vida, que nos ocurran, tú tienes control de todo, así que a ti nadie te toma por sorpresa. Nada de lo que nos ocurre es ajeno a ti. Tú tienes control de el tiempo y también de lo que somos. Al llegar a los tiempos finales, Señor, yo te pido que aumentes nuestra fe en ti, que podamos aferrarnos a ti, que podamos dedicarnos a conocerte más y que de esa manera podamos experimentar seguridad ante todo lo que se avecina escatológicamente, todo lo que se avecina para el tiempo del fin, para el tiempo previo a tu pronta venida. Que como pueblo podamos fortalecer nuestra fe en tu palabra para así permanecer firmes y fieles hasta que muy pronto vengas y nos lleves contigo. Amén. Gracias por esta oportunidad, gracias por la bendición de la visita del pastor Mario a través de esta vía. Te pido que le bendiga, que bendiga su ministerio, que bendiga a su familia y te agradezco la oportunidad que hemos tenido de estudiar la palabra junto a él. Dando un Amén. feliz resto de la noche, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga, brother. Saludos y bendiciones a todos. Gracias. Gracias por la Sabe, invitación. próxima semana, este próximo martes 5, la segunda parte de las profecías apocalípticas de Daniel. Listo. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Muy feliz noche. Feliz noche. Amén.